Hay muchas cosas inexplicables en el mundo, especialmente en lugares alejados de la civilización. Entre las leyendas y relatos más desconcertantes en Reddit está la historia de un oficial de búsqueda y rescate que asegura haber visto algo tan extraño y fuera de lugar que aún hoy no logra entenderlo. Se trata de una serie de escaleras solitarias, perdidas en el bosque, y que aparentemente no llevan a ningún lado. Todo comenzó durante una operación de rescate en un bosque nacional. El oficial de búsqueda y rescate que comparte su historia en Reddit tiene años de experiencia en este tipo de trabajos, por lo que nada le parece fuera de lo normal, o al menos eso pensaba. En un área del bosque donde no había rastro de actividad humana reciente, notó algo peculiar. Estaba caminando cuando, de repente, vio algo que no debería estar ahí. Una escalera. Una escalera perfectamente construida, como si alguien la hubiera tomado de una casa y la hubiera dejado ahí en medio del bosque, solitaria y extraña. El oficial se acercó. Era una escalera de madera, vieja pero bien conservada, que se levantaba sola, sin nada alrededor. No conducía a ninguna estructura. No estaba conectada a nada. Simplemente estaba ahí. El contraste era tan surrealista que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al principio, pensó que quizá era alguna clase de broma o que alguien la había dejado olvidada allí. Pero entonces recordó algo. Entre el personal de rescate se hablaba de estas escaleras en el bosque como un misterio sin explicación. Algunos aseguraban que las habían visto antes, en lugares remotos y en posiciones completamente inexplicables, y cada vez que alguien intentaba investigar más, algo extraño sucedía. Decidió no subir, solo observarla desde una distancia prudente. Mientras miraba la escalera, empezó a notar que el ambiente a su alrededor se volvía pesado. Era como si el bosque, normalmente lleno de sonidos de animales e insectos, hubiera quedado en completo silencio. No se escuchaba nada, ni siquiera el susurro del viento. Durante unos minutos se quedó ahí, observando, tratando de entender qué podía significar una estructura tan fuera de lugar. Pero entonces, algo llamó su atención, y no era algo que podía ver. Era un sentimiento, una especie de advertencia en su interior, como si el bosque mismo le estuviera diciendo que se alejara. Sintió miedo, un tipo de miedo que nunca había experimentado en sus años de trabajo. Finalmente, decidió dar media vuelta y continuar con su camino, dejando la escalera atrás. Sin embargo, desde ese momento, notó que algo lo seguía. A cada paso que daba, escuchaba un eco de sus propios pasos. Miraba hacia atrás, pero nunca veía nada. La sensación de ser observado era constante, como si algo o alguien en el bosque hubiera sentido su presencia. Con el tiempo, este oficial de rescate escuchó a otros compañeros contar experiencias similares. Todos tenían algo en común. Las escaleras siempre aparecían en lugares recónditos y siempre provocaban una sensación de incomodidad, de algo antinatural. Algunos mencionaron incluso que quienes intentaban subir las escaleras desaparecían por minutos y volvían confundidos, incapaces de recordar qué habían visto o sentido. Después de este encuentro, el oficial nunca volvió a ver las escaleras, pero asegura que aún recuerda el miedo que sintió. Un miedo que no tiene explicación lógica, como si esas escaleras en medio del bosque fueran portales a algo desconocido. Hay muchas cosas que no entendemos en el mundo, y a veces es mejor que ciertos misterios permanezcan sin explicación. Después de todo, ¿qué harías tú si te encontraras con una escalera en el bosque que no debería estar ahí?